Hola, hola, queridas amigas y amigos de Conversando en Positivo. Estamos aquí iniciando una nueva edición en MCA Canal. Espero que estén excelentemente bien. Por acá, por Sudamérica, ya saliendo del verano y me imagino en Europa ya ingresando a primavera, saliendo del frío. Y bueno, como todo, mucha transformación. Seguimos con mucha intención, mucha intensidad con todo lo que está sucediendo. Y hoy día tenemos un invitado que ha hecho un gran proceso también de transformación, de trabajo interno, trabajo espiritual, que nos viene a entregar su sabiduría, su información, su experiencia en su camino, que a todos nos va sirviendo en esta nueva humanidad que de alguna otra forma estamos todos co-creando. Así que muy, muy bienvenido y también quiero agradecerles muy sinceramente de corazón, porque estamos llegando a 100.000 suscriptores ya en canal YouTube, lo cual nos tiene muy feliz y muy agradecido también a todas y todos quienes siempre nos han acompañado ya desde mucho tiempo con sus comentarios, sus aportes. Así que muchas gracias. Y bueno, ahora les voy a presentar a mi invitado. Él es Carlos Moisés García, el español, nació en Vigo, se ha dedicado en su profesión, digamos, fotógrafo, editor de libros de fotografía, especializado en paisajismo, arquitectura, y ha colaborado con muchas revistas. Pero yo diría que principalmente hoy y su propio camino es un camino de formación y crecimiento humano. Ha estado hace mucho, mucho tiempo en la Gran Fraternidad Universal, una institución que lleva muchísimos años, desde el año 1948, que fue fundada, eh, y bueno, principalmente Carlos ha dedicado su vida en la Gran Fraternidad Universal y en su aporte como servicio a la meditación, a la yoga, servicio social, etcétera. Vamos a conversar con él y él nos va a ir explicando. Así que, Carlos, muy bienvenido a Conversando Positivo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y un saludo cordial para todos. Bien. Gracias a ti. Bueno, partamos, me gustaría si podemos partir un poco cómo ha sido tu camino. Veo que tú has estado en una escuela durante ya muchos años, que imagino que te ha influenciado. ¿Cómo ha sido tu camino de despertar para llegar a lo que estás hoy? Bueno, la verdad que no sé muy bien dónde estoy, pero tengo la vocación de caminar, de ir caminando el camino de la vida, tratando de comprender y de encontrar significados. Quizá mi proceso empieza en la propia adolescencia, cuando veía, sobre todo, creo que tuve una buena infancia, una buena familia. Estoy muy agradecido a la vida por eso. Pero yo veía las noticias, veía cosas en el entorno próximo, veía gente sufrir, veía gente pasando hambre, niños muriendo en las hambrunas, veía las imágenes de las guerras. Hemos avanzado en estos años desde mi infancia, pero todavía queda mucho por recorrer. Y entonces yo crecí en la España de la dictadura franquista, en un ambiente católico, cristiano, con una presencia muy grande de la religión, y no me cuadraban a veces, ¿no? Los dogmas, la enseñanza religiosa con lo que yo veía y, y sobre todo con lo que veía en el mundo. Me decían que había un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, todo amor, y yo no entendía si hay un Dios que ha creado todo este sistema, por qué hay tanta gente sufriendo, ¿no? Y empecé a buscar, primero miré en el ambiente, en el ámbito que me rodeaba, en el ambiente católico, y veía bastantes incongruencias. No he dejado de sentirme cristiano en la referencia de Jesús de Nazaret, porque creo que dejó una enseñanza eterna, porque son valores que no van a Sí, cambiar aunque la sociedad evolucione, pero veía muchas incongruencias.
Y entonces, pues luego anduve en la universidad y busqué un poco en la política, anduve con algún movimiento hippie y, y no encontraba nada que fuera definitivo, que me ayudara a ordenar mi cabeza con respecto a mi visión del mundo. Recuerdo, eso fue a los 21 años, me hablaron de un maestro de yoga, era un maestro nacido en América, José Manuel Estrada. Yo había empezado a practicar yoga. El yoga me pareció muy interesante por su filosofía. El yoga tradicional, hoy en día en Occidente, pues hemos hecho también muchas Sí. cosas raras con el yoga, muchos negocios, pero el yoga es una filosofía de vida, es una filosofía que no es dogmática, que tiene valores pero no tiene doctrinas, que ha influido en todo el Oriente, prácticamente en todos los movimientos espirituales y religiosos. eh, y eso me agradaba, ¿no? Y sobre todo que planteaba el despertar individual en manos de cada persona, de cada individuo, no de una secta, de una doctrina o de una religión, ¿no? Levántate y anda, ¿no? Es lo que decía Jesús de manera simbólica, ¿no? A los que no estaban bien. Y entonces conocí al maestro Estrada y tenía una visión diferente. No había, he conocido después también a otras personas, ¿no? Con una visión, podríamos decir, unificada, una visión global. La palabra globalización ahora está un poco desprestigiada. Mm, Y entonces eh, hablaba de leyes, de constantes universales, hablaba del papel de la ciencia en este tiempo y que la ciencia nos iba a ayudar a descubrir y comprender lo que era realmente Dios, porque él decía que a Dios lo habíamos adorado, le habíamos pedido, le habíamos rogado, pero que no lo habíamos estudiado. Y decía que Dios era el conjunto de leyes que rigen el universo que vemos y palpamos, pero que Dios estaba como dormido, era inconsciente a pesar de su potencial, y que a través de la evolución humana Dios despertaba de la conciencia inicialmente racional y se daba cuenta de que existía. Es una visión muy diferente, ¿no? Y ahí mm, cabe todo, que todos cabemos ahí, no los seguidores de una doctrina o de otra doctrina, ¿no? Que las religiones muchas veces terminan en una lucha de intereses y en un intento de conquistar las almas y a veces también de convertirlas en manada o en grupo, pero no de buscar un despertar. Y ahí empezó mi camino con el yoga, el vínculo con el maestro y ir eh, viviendo, he vivido muchas etapas, ¿no? Obviamente eh, tengo 3 hijos, tengo 6 nietos, eh, como viajo no puedo estar mucho tiempo con ellos, pero eh, forman parte de mi vida. Cuando nos juntamos, lo celebramos. Yo disfruté mucho la infancia de mis hijos, porque yo creo que la infancia es la patria del alma y aquello que nosotros vivimos y construimos en la infancia nos da el impulso y la dirección para toda la mm. existencia, ¿no? Los primeros 7 años son capitales, ¿no? Son quizá los años del- de la parte femenina del yin, los otros 7 son más del yang, de la parte masculina, y a partir de ahí, de la adolescencia, el alma empieza a buscar su hueco, su destino, Exactamente. y sales con un impulso positivo, pues tu vida es una celebración. Yo le agradezco a mis padres y a mis hermanos que me dieron una buena familia. Yo viví intensamente la vida familiar con mis hijos, con el juego, yo hablo de la infancia jubilosa, el júbilo de los niños por la vida, y hay que acrecentar eso para que aprendan
a disfrutar de la vida, a amar la vida, a compartir la vida. Y esa es la mayor herencia, el mejor tesoro que les podemos dejar a los niños. Y Sí. bueno, los últimos ya casi 15 años, cuando asumí, ¿no?, de mi maestro el grado de gurú, pues me he dedicado a ir por donde me llaman, me invitan, me proponen y difundiendo la cultura esencial del yoga, que es una cultura de la búsqueda personal, del autoconocimiento, y es una cultura de paz y de no violencia. Eh, con el yoga como ciencia y luego también difundiendo otros aspectos que hoy en día son necesarios, ¿no? Como la alimentación incruenta, el veganismo, el vegetarianismo. Pues a Claro. eso he dedicado mis últimos años. Carlos, a propósito de lo que tú hablas de tu maestro también, tú eres parte de la escuela o has sido parte de la escuela de la Fraternidad Universal, ¿no? Sí, la Gran Fraternidad Universal, el nombre es milenario, ¿no? Y es un ideal. Es el ideal de los seres humanos viviendo en paz y fraternidad. Es como una perspectiva de los grandes sabios de la antigüedad que planteaban que teníamos que trabajar para conseguir algún día. La perspectiva es muy amplia. Vean que a pesar de todos los avances científicos y tecnológicos, todavía no lo hemos conseguido. Necesitamos cultivar un ser humano integral, consciente de todo su potencial, para que eso se pueda dar, que podamos vivir pues como amigos, como hermanos. La gran fraternidad universal también se le ha dado a una serie de organizaciones que se han ido creando desde el año 1948, que no todas están unificadas, trabajan a lo mejor con el mismo ideal, pero ya hay varias organizaciones que trabajan con esa perspectiva. Y en este tiempo yo he trabajado pues con una de ellas. Eh, Ya. Organizar la espiritualidad no es fácil, es complejo, ¿no? Porque cuando las cosas se vuelven institucionales, pues aparecen a Mm. veces las cuestiones humanas. A mí la verdad que eso no me preocupa demasiado, y más en esta etapa de mi vida, sino trabajar por ese ideal de la humanidad unida, solidaria y en paz, pero en cualquier lugar, donde quiera que vaya, haciendo propuestas y enseñando a las personas lo que yo he ido aprendiendo y descubriendo cosas tan sencillas como aprender a alimentarte mejor, aprender a respirar, aprender a mantenerte sano, aprender a descansar, a utilizar los recursos de la naturaleza, la luz, Claro. el sol, el mar, la tierra, el aire, cosas muy sencillas pero que son muy contundentes. Claro, yo te pregunto también, Carlos, porque hoy, bueno, se plantea por un lado uno leyendo, comprendiendo algunas cosas. Por ejemplo, la Gran Fraternidad Universal hablaba que era una escuela iniciática, ¿no? Hoy se habla que ya no son necesarias de alguna forma ni las escuelas ni los maestros por tanta información que está disponible en todos lados. Entonces, por ahí también va mi pregunta, digamos. ¿Qué significa una escuela iniciática? Hoy día, ¿existen esas escuelas iniciáticas? ¿Qué significa que un maestro te inicie y te dé cierto nivel de grado, de gurú, como tú te planteaste, por ejemplo? Sí, bueno, las escuelas de todo tipo han existido siempre. Son Mm. espacios donde se transmite información, sabiduría. Una escuela iniciática habla de la iniciación. Antes se hablaba de los misterios, ¿no? Porque eran escuelas muy cerradas y ocultas, las escuelas de Exacto. los misterios. Hoy podemos hablar de la iniciación en la comprensión de la vida y de la existencia, que no es poco. Entonces, eh, siempre necesitaremos de personas que estén viviendo intensamente algo
para que lo puedan transmitir, porque no es únicamente conocimiento. Hoy en día la cantidad de conocimiento disponible en el planeta es inasumible para un ser humano. Es, Exacto. yo le llamo a San Google, ¿no? Uno invoca al oráculo, a San Google, y puede recibir millones y millones de respuestas. Pero hay algo eh, que se transmite no únicamente a través de la mente racional, es lo que pueden transmitir los padres a los hijos o la familia o incluso en las escuelas, más allá de conocimiento. Son actitudes, son valores, pero no porque se hable de valores, sino porque se vive en un entorno de valores elevados. Entonces, Mm. yo creo que siempre, siempre será necesario. No podremos decir, bueno, nacen los niños, los conectamos a Internet y ya se van a educar solos, ¿verdad que no? No es posible. Aquellas personas que quieran despertar su ser interior van a necesitar de algunas referencias. Lo que está claro es que la cultura se ha abierto. Antes la cultura era de élites, ¿verdad? Era para los religiosos en algunos ámbitos, para los nobles, para los poderosos. Lo positivo de este ciclo de los últimos años es que el acceso a la cultura y a la información se ha socializado. Es la parte buena de Internet, que tiene muchas partes que no son tan buenas. Por supuesto. Claro. Y, Entonces, eh, yo utilizo el Internet, pero si yo puedo estar en contacto directo con las personas, prefiero siempre estar en contacto. Hoy en día la y- neurociencia nos dice, ¿no? Que nuestro cerebro no se activa igual, ni se estimula igual cuando uno está haciendo algo por internet, aunque sea una reunión, que cuando tienes una persona delante, su energía está presente, hay mecanismos de comunicación, el cerebro se activa en múltiples dimensiones, ¿no? Con eso, yo no digo que no sirva Internet y la comunicación actual, pero yo prefiero a veces estar con grupos más pequeños que no con grupos grandes a través de Internet. ¿Y cuál es Eh, la importancia, Carlos, viéndote a ti y a otras personas, la importancia también de las formas? Por ejemplo, la vestimenta, el símbolo. eh, ¿Cuál es la importancia que tiene para ti, por ejemplo? bueno, los símbolos, cuando están bien construidos, son la expresión de principios o de arquetipos. Ujú. Los símbolos, además, como los mandalas orientales, se ha observado que mueven energía y mueven nuestra energía. Es una cosa bien curiosa. Tú tienes ahí la flor de la vida, me Mm. parece, Sí, detrás, ¿no? sí, claro. Yo la utilizo con bastante frecuencia, ¿no? Por ejemplo, es un dinamizador de los fluidos, de los líquidos, ¿no? Uno pone un vasito de agua encima unos segundos eh, eh, y el agua que puede estar inanimada, o sea, porque está envasada 3 meses, aunque sea un agua buena, y el agua se dinamiza y genera una gran cantidad de energía, de vitalidad, cambia su estructura molecular. Entonces los símbolos se utilizan tradicionalmente, ¿no? Para expresar esas ideas, los arquetipos. Hoy en día nuestra sociedad también los utiliza para muchas cosas. Hay todo tipo de símbolos y eso por una parte. Y luego el hábito, la vestimenta, en algunos casos, pues también nos puede ayudar. Yo visto de blanco, según mi tradición, llevo un manto o capa blanca. No la llevo todo el día, pero la llevo a menudo, sobre todo cuando estoy en contacto con las personas. Es la misma que llevaban los druidas, la misma que llevaban los esenios, la misma que llevaban Jesús y sus discípulos. Y el color blanco, el blanco es la síntesis de los colores, es un color que no absorbe, devuelve la luz que recibe. Es diferente ir de blanco a ir de negro, muy diferente, o de algún otro
o de algún otro color, pero no es algo obligatorio, ¿no? Son algunos elementos que pueden ayudar a la persona. La capa también, la capa es, aunque uno la lleva puesta, la ve con su caída, pero es un círculo. Bueno, son dos círculos, porque hay una especie de capucha Porque en para atrás, claro. sí, dos círculos concéntricos. Mm. Claro, hay simbología ahí también y una proyección. Bueno, los templos iniciáticos siempre todos llegaban con su vestimenta blanca, ¿no? Sí, eso es ancestral en todas las Ancestral, culturas. sí. Sí, representa la luz y Mm, representa la proyección de la luz. El negro sí, absorbe la energía y también el blanco te protege. Cuando hay algún tipo de energía negativa, la, la rebota, la refleja. Son símbolos ancestrales que están en casi todas las culturas. La cruz que llevo en el pecho, a la altura del corazón, es un mandala. Está representada para la era del Aquarius. Estamos por el movimiento del eje de la Tierra, de la precesión equinoccial, estamos orientados a la constelación de Aquarius. Y eso hace que la energía que recibe la Tierra tenga como una tónica. Recibimos la energía del cosmos, ¿no? La estructura del símbolo tradicional son 12 canales, de ahí los signos zodiacales y las constelaciones, ¿no? Hay un zodiaco de los signos que empieza el 21 de marzo y si claro. estudiamos con un poquito de atención la, la astrología, vamos a ver que hay cosas ahí que se dan. Lo que pasa es que también interactúa el alma humana, su evolución, el estado de conciencia y que puede sacar lo mejor de cada uno de esos rayos o lo peor. O sea, no por tener un signo uno es mejor o peor, tiene como unas cualidades que las puede utilizar de manera constructiva. Y luego obviamente está todo el horóscopo, que es la Claro. interacción de los planetas. Eso cuando uno lo estudia se llega a sorprender de la sincronía que hay entre nosotros y el universo. Con el zodiaco de las constelaciones ocurre algo parecido. Hace 2000 años estábamos entrando en la era de Piscis. Estábamos entrando en Piscis. Es curioso porque Jesús de Nazaret eh, identificó su movimiento con dos peces, uno mirando a un lado y uno mirando a Claro. otro. En la arqueología paleocristiana, que todavía se puede ver en muchas zonas, en zonas de Roma, en las catacumbas, los espacios de los primeros cristianos, aparece el símbolo. En las iglesias primitivas es el símbolo de Piscis. Y Jesús basaba su enseñanza en la fe. La palabra clave del signo, la constelación de Piscis es yo creo, es la fe. Y hemos visto cómo el pensamiento humano ha estado dominado durante 2000 años por la religión, por el pensamiento mítico mágico que genera la religión. Sin mito y sin los poderes mágicos que se atribuyen, ¿no?, a los profetas que generan. Jesús no vino a crear una religión, pero como le pasa a muchos grandes sabios, se genera un movimiento religioso donde al principio hay un movimiento espiritual. Y entonces eso ha marcado la cultura humana, pero en todos los continentes. Qué Y- curioso, el rayo que trae Aquarius es el conocimiento, la ciencia, la tecnología. Y lo más importante que todavía no está alumbrando es la sabiduría. sí, La, claro. Pero eso es un parto que tenemos que hacer los seres humanos. Tenemos, diríamos, el contexto, la vibración adecuada para eso, pero hay que parir un nuevo ser humano y según mi maestro y otros sabios de la antigüedad, ya Platón hablaba, luego se llamó el año platónico, ¿no?, el de las constelaciones,
que tarda el eje de la Tierra 25.920 años en dar un cabeceo. Por eso Claro, no hay demasiada información sobre eso, pero estamos en la era que esperaban los sabios desde hace miles de años, el Aquarius. sí, El tema es el precio que tengamos que pagar, porque está el ambiente muy revuelto, porque a veces los seres humanos no cambiamos hasta que no sufrimos un poco, no reaccionamos a nuestros errores, ¿no? Y este siglo va a ser una encrucijada. Estamos en el siglo primero, para mí, de la era acuariana, claro, eh, y está ocurriendo lo mismo que ocurrió en un contexto social diferente en el primer siglo de la era cristiana, cuando Juan escribe su Apocalipsis. Y muchos de los episodios que estamos viviendo en estos últimos años están en el Apocalipsis. Yo hablo de un sí, arquetipo que se repite. se Hablo de un repite, sí. arquetipo. Claro, Ajá. de hecho, se plantea también que en la Atlántida también sucedió un poco lo mismo, digamos, de mucha hipertecnología y disminución de conciencia, y ahí llegó como el cataclismo, ¿no? Y lo que tú estás diciendo, que de alguna forma hoy día tenemos que aumentar el nivel de conciencia para equilibrar o mejorar, digamos, conciencia versus tecnología, ¿no? Claro, si nosotros no hacemos un cambio en los próximos años, la civilización va a colapsar Cierto. y la madre tierra, y nosotros somos parte de la madre tierra, puede colapsar. Estamos viendo las señales que son muy importantes, ¿no? Hemos producido un cambio geológico, no todos los científicos están de acuerdo, pero algunos ya lo han bautizado, ¿no? El Sí. antropoceno, ¿no? Y es la primera vez que una especie genera un cambio climático de la dimensión de este. Entonces, confluyen ahí muchos factores que nos Mm. indican que estamos ante un gran cambio. Ojalá, ojalá pueda ser por evolución y no por conmoción. Sí, por supuesto. Por eso la importancia de cada uno ir aportando a la construcción de una nueva sociedad, una nueva humanidad con mucho más conciencia, ¿no? Que es un poco la tarea en la cual estás tú. Y por eso te quería preguntar también, ¿cuál es tu visión? Porque tú hablabas que, bueno, principalmente y todas las escuelas y todo el trabajo hoy día es el desarrollo de conciencia. Eh, ¿Cómo ves tú, cómo si alguien te pregunta o yo te pregunto, cómo es el proceso de desarrollo de conciencia? ¿Cómo llega a un desarrollo de conciencia? Tú hablaste antes de autoconocimiento, pero más al detalle, digamos, ¿cómo puedo hacer el camino? ¿Cómo lo haces tú? Bueno, tristemente, uno empieza a preocuparse por esas cosas a veces cuando se equivoca, cuando tropieza, cuando se desengaña, cuando sufre o cuando se enferma. La vida siempre nos presenta la dualidad en todo. Mm, Entonces, yo empecé a preguntarme esas cosas eh, de alguna manera cuando me sentía inadaptado, incomprendido, algunas cosas que yo planteaba o pensaba. Luego, ahora mismo es una cuestión como de caminar, ir viendo el paisaje de la vida, ir viendo cómo tú interactúas con las situaciones de la vida y entonces eso te hace reflexionar, te hace observar. La vida es como un laboratorio y vas haciendo cambios en tus actitudes, tus pensamientos, en tus alimentos, y entonces te vas dando cuenta que puedes ir avanzando o mejorando. El proceso de la conciencia no es nuestro, no es humano. Nosotros estamos en la conciencia racional. Cuando vivíamos como animales, estábamos en una conciencia instintiva, pero es conciencia, es una conciencia diferente. Los vegetales tienen una conciencia vegetativa. Nosotros hemos pasado por todos esos reinos, desde los minerales hace 4.500 millones de años. Y eh, la visión que tengo es que todo está en un proceso de evolución permanente, pero el universo se toma su tiempo. Y ese proceso no es aislado, o sea, se da dentro del ámbito de las especies y de la interrelación o de la sincronía y de la resonancia mórfica que hay.
Jung hablaba del inconsciente colectivo que nos influye y nos influye mucho. Se han hecho muchos experimentos en los últimos tiempos, cómo se transmite información entre miembros de una misma especie en el reino animal sin que se conozcan. Se han hecho experimentos con chimpancés, por ejemplo, donde se les da una nuez, los chimpancés, las semillas, las nueces les causan fascinación y no saben abrirla, y ellos buscan, incluso generan sus herramientas con palos, con piedras, hasta que consiguen una tecnología y, y consiguen abrir esa nuez. Se da a lo mejor en una familia, y es curioso porque se da el mismo experimento en familias aisladas, y cada vez que ya después de haber sido descubierto eso, cada grupo lo hace más rápido. Se han hecho experimentos Sí, también en sí. universidades con la resonancia mórfica, es sorprendente. Entonces, tenemos una transmisión que no es a través de Internet, que no es racional, es en un inconsciente colectivo, ¿no? Algunos sabios hablaron también de un supraconsciente colectivo en todo el universo. La física cuántica nos dice, tiene dos conclusiones fundamentales en algunos experimentos que parecen a veces milagrosos. El universo, todo el universo es una sola unidad. Bueno, Eso lo podemos llevar al terreno del monoteos, que también fue un avance dentro del pensamiento religioso, ¿no? Cuando se atribuían poderes divinos a las fuerzas de la naturaleza, a determinados animales, y al final se habla de un solo Dios. Es el logro de la era de Piscis, de la unificación. Eso venía del mundo hebreo más antiguo, pero al final las grandes religiones hablan de un solo Dios. El problema es por cuestiones de dogma que no se ponen de acuerdo. Si el Dios es solo uno, ¿por qué nosotros no nos ponemos de acuerdo? Nos podemos poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay interpretaciones subjetivas, personales, a veces más o menos interesadas. Entonces, sí, la física cuántica, el universo es uno y todas las partes del universo están interconectadas. Eh, mm, Eso va a definir un poco la evolución de nuestro mundo, de nuestras sociedades, ¿no? Ver la unidad de las cosas. Y nosotros estamos aparentemente separados, pero estamos unificados. Y cuando a alguien le va mal, a su entorno no le va bien. Cuando haya más claro. seres humanos que estén mal, todos vamos a estar peor. Y esa es la idea por la que yo trabajo. Mejorar los ambientes, las familias, los individuos, las asociaciones. Y es una cuestión de masa crítica. Que yo Mm, hablo de vegetarianismo con mucha frecuencia. Se habla que hay más de 1.200 millones de vegetarianos o veganos en el mundo. Eso genera mm, además una energía de no violencia muy importante, porque los animales sufren, son seres sensibles, no son racionales, pero sufren. Y el sufrimiento animal, nosotros lo tenemos que pagar con sufrimiento humano. El que a hierro mata, a hierro muere, decía, le dice Jesús a Pedro cuando saca la espada para defenderlo. Entonces, claro, uno puede estar vinculado a lo que entiende, a lo que ve, puede estar abierto a la vida y al cosmos y puede recibir información que le ayude intuitivamente dentro de su proceso de autodescubrimiento, de autoconocimiento. Ahora, Carlos, comparto contigo el tema del sufrimiento, digamos, de todos los seres sintientes, pero volviendo un poco al punto anterior, eh, ¿cómo hacer? Porque hoy día hay mucha información, vivimos muy desconectados en el fondo, eh, y, y como que no sabemos cuál es la realidad, porque vivimos en una realidad exterior, superficial, vivimos como robots muchas veces y muchas personas en el mundo, bueno, viven en situaciones muy miserables y muchas personas también no son felices. ¿Cómo, cómo, cómo trabajar, cómo conectarnos a la realidad? Porque tampoco estamos en la realidad muchas veces, estamos en una irrealidad, estamos como en una ilusión, ¿no?
Kombuchacha es una bebida milenaria, burbujeante y saludable, hecha en el sur de Chile a base de té o hierbas orgánicas. Hoy es la única kombucha certificada orgánica de Chile. Desde sus inicios, Kombuchacha es una bebida entretenida. Es movimiento. Es vida. Kombuchacha, la forma entretenida de regenerar tu organismo. Bueno, estamos conectados a millones de lugares, pero a veces estamos desconectados de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros corazones, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, Sí, la idea es, o la incógnita, ¿no? ¿Cómo se produce esa reconexión? exacto. ¿Cómo me reconecto yo, no? Y el yoga te dice, es muy sencillo, desarrolla, estudia unos valores, unos principios. Mm, Podemos hablar de leyes, ¿no? Que te guíen. Observa la vida, ¿no? Respeta la vida, respétate a ti mismo, cuida de tu energía, cuida de tu vitalidad, no robes, no mientas, no porque vas a ser castigado, eh, porque si mientes, tú eres el mayor engañado y lo Mm, peor es engañarse a sí mismo, ¿no? No hagas daño porque a ti no te gustaría que nada ni nadie te hiciera. Son cosas tan básicas y cuando se viven en un contexto familiar o social, eso se aprende, se aprende. Yo lo mm, he observado en muchas familias y en muchos grupos y luego, como seres individuales, necesitamos también tener eh, una motivación, un propósito de la existencia. Ahora a mí me mm, llama la atención porque me encuentro y a veces leo las noticias que hablan del desencanto de muchos jóvenes. sí, Yo recuerdo la pasión de vivir que yo tenía en la juventud. Algunas cosas que me apasionaban ya las dejé, pero era una pasión, era la era de las, por lo menos yo nací en el 56, los años 60, 70, surgieron muchos movimientos idealistas, las grandes utopías, también algunas revoluciones de todo tipo, y entonces parece que todos pretendíamos un mundo mejor y pretendíamos ser felices, pero ahora se habla ya de la era de las distopías, ¿no? Donde la utopía se ha vuelto oscura, no se ha vuelto luminosa y esperanzadora. Entonces yo entiendo que no hemos sabido educar bien a las últimas generaciones, ¿eh? Porque todo se ha orientado a qué? A una formación racional y tecnológica y además mm, con un sentido de competición muy grande. O sea, claro. tienes que ser el mejor, tienes que estar por encima de los demás, ¿no? Y yo dejé la universidad, estudiaba ciencias económicas en Madrid hace ya un rato. No era mal estudiante, a los 19 ya estaba en tercero, porque me desencanté de esa visión tan mercantilista del Mm, mundo. mm, Soy de signo Capricornio y sé manejar bien el dinero. O sea, no me he hecho rico, pero cuando he estado trabajando, ahora no tengo trabajos, diríamos, materiales, pero está bien aprender a administrar bien el dinero, a generar dinero de manera limpia, responsable, ecológica, pero que nuestro Dios se haya convertido en el dinero y en el poder es la causa de todo lo que está pasando, ¿no? Nuestra sociedad sí, moderna, el neoliberalismo, ese capitalismo brutal, eh, nos está haciendo más infelices, aunque compremos y compremos y compremos cada vez más. Y además se nos educa como robot para ser tuercas de ese sistema para producir beneficio. Y la gente se pasa la exactamente. vida trabajando, consumiendo y a lo mejor en la madurez se siente vacía, se siente vacía. Sí, sí. Entonces, Ahí, adelante. Carlos, disculpa que te interrumpa. Ahí se produce también, hay un problema, ¿cómo vamos limpiando nuestro mundo mental? Porque tú hablas también del dinero, del valor del dinero, te he escuchado hablar de la escasez, de la abundancia.
pero todo también está en este mundo bullicioso que tenemos. ¿Cómo podemos ir limpiando ese bullicio mental que tenemos? Que el que nos provoca muchas veces los sufrimientos, la ansiedad, la depresión, etcétera. Bueno, la realidad es que la vida moderna está sobrecargada de estímulos y de información. Uno puede procesar hasta cierto punto una cantidad de información y de estímulos. Eh, los mecanismos, por ejemplo, de la publicidad, de los medios de comunicación, te están bombardeando constantemente. Yo Mm, tengo mi computadora, tengo un celular que a veces ando peleándome con él porque me dice muchas cosas que yo no le pregunto. También me claro, dicen que les cuenta a otros todo lo que yo hago, que a mí me gusta, porque es evidente que luego me mandan publicidad de eso sin siquiera que yo haya dicho nada ni haya pedido. Entonces así es. estamos saturados. Eh, el mayor purificador de la mente es el silencio. Mm, Vivimos en una sociedad tremendamente ruidosa, no únicamente auditiva, sino visualmente. O sea, hay ruido, ruido, ruido por todas partes. Entonces necesitamos, si queremos que nuestra mente se regenere, esté limpia, espacios de silencio auditivo y silencio visual. La herramienta de la meditación es muy importante ahí. Es una de las etapas del yoga. Conseguir que la mente se vacíe de ruido, de pensamiento ruidoso compulsivo, ¿no? mm, Eso, mm. cuando se vuelve muy intenso, nos enferma mentalmente, emocionalmente. Es otro problema también aprender a procesar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos. Eso el yoga también lo plantea en el Pratyahara. Y la idea es Mm. que a lo largo del día tengamos espacios de vacío o de silencio. Sí, También la también. contemplación y el contacto con la naturaleza nos regenera mucho, nos De todas maneras, ahí, regenera. ahí te quería preguntar, Carlos, justamente porque estás hablando, ¿cómo saltar un poco de ese proceso mental a la conexión al corazón? Porque hoy se habla mucho también que el desarrollo de una nueva humanidad, el desarrollo de conciencia tiene que ver con la conexión de nuestra inteligencia al corazón, ¿no? ¿Cómo hacemos ese camino, el corazón como camino? Pues es la historia eterna del yoga y de las tradiciones espirituales, ¿no? La apertura del loto del corazón, que obviamente no deja de ser un símbolo. La, la mente racional está muy conectada todavía con el vientre, está conectada con el tercer chakra, que es un chakra de poder. Ujú. Eh, entonces ahí está la sexualidad, ¿no? La materia, la movilidad, el dinero y luego el poder. Son los tres primeros chakras. El cuarto es el chakra del corazón, que tradicionalmente en el oriente se asocia con el loto abierto, en occidente con la rosa y la cruz. Y bueno, algunos pensaron que lo podían abrir con estimulantes, con algunos alucinógenos o con drogas, pero es fruto de una evolución de conciencia y de una concentración de nuestra vida, de nuestra existencia hacia ese punto. Y la puerta de las escuelas tradicionales de iniciación tenía un rótulo que ponía silencio, Mm, silencio. Claro, silencio no es únicamente callarte, porque uno puede dejar de hablar y su mente puede estar loca, ¿no? Sin parar y parar. El señor Patanjali dijo hace ya muchos siglos, ¿no? Yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente. Y una mente saturada, una mente empachada, es una mente confusa y perdida. Y sobre todo desconectada del corazón, porque en el nivel donde están, la mente intuitiva se conecta al corazón. La mente instintiva
se conecta al ego, al instinto y al poder. Entonces, en la medida que la mente racional se va limpiando, eso puede llevar años o puede llevar vidas. O sea, no es una cosa que uno diga, me tomo una Claro, pastilla, ya mi mente se limpió, y tiene que haber un proceso de adaptación a una forma de vivir para no seguir intoxicando. Pero claro, eso es una forma de vivir, porque estamos mm, acostumbrados ahora, tengo esta necesidad o este problema, voy a la farmacia, me compro una pastilla o voy al psicólogo y en 2 sesiones ya me arreglo. No, es un proceso existencial que puede tener ayudas, pero es un proceso de conciencia. Eso nadie te lo puede regalar. Alguien te puede señalar un camino, una vía o una herramienta, pero es un autodescubrimiento. Es un sí. autodescubrimiento. Y Carlos, tú también algo hablas, el tema, digamos, de las parejas también. ¿Cuál es la importancia del desarrollo de la conciencia en pareja también? Porque hoy día la cantidad de separaciones, las malas relaciones son pero impresionantes, ¿no? Y no sabemos mucho como pareja cómo relacionarlos y cuando existe también esa necesidad de conciencia, ¿cómo se hace? ¿Cómo se trabaja? Bueno, eh, hay un refrán en España, no sé si aquí se dice, cada oveja con su pareja. O sea, es importante buscar, porque necesitamos compañía, no es que sea algo obligatorio, y también lo necesita la especie y la propia evolución, si nos vamos quedando solos. Ahora yo no estoy de acuerdo con la forma en que se está enfocando el tema del sexo, ¿no? Y de la elección del sexo. Es algo mucho más profundo, es algo cósmico. Y yo ¿Cierto? respeto la orientación de las personas, pero no es una cuestión de decir ahora voy a elegir. En algunos países de Europa ya se les habla a los niños pequeños que el sexo es algo que se puede elegir. El sexo viene del cosmos, esa dualidad. Y obviamente uno puede nacer con cuerpo de hombre y con cuerpo de mujer, pero uno debe estar bien identificado, bien anclado en lo que te ha tocado en esta existencia. Para adquirir experiencia tendremos que ir pasando por muchos cuerpos de hombre y por muchos cuerpos de mujer. Pero cuando la persona, por ejemplo, eh, teniendo un cuerpo físico anclado en un sexo, viene con una pulsión muy fuerte hacia el otro lado, es que trae un apego muy fuerte de otras vidas, muy fuerte. Es como un apego, a veces puede ser hasta vicio, ¿no? Con el sexo, porque con todo se puede hacer vicio y enfermedad. Y entonces el impulso ese es más fuerte que la propia encarnación que tiene en ese momento. Esas son cuestiones muy profundas y hay que tener cuidado para respetar a todo el mundo, porque todo el mundo está en proceso de evolución. Mm, Pero bueno, si las parejas no andan bien, es porque los humanos no andamos bien. Si nosotros estamos bien, es mucho más fácil que nuestra pareja funcione mejor. Y entonces es bueno buscar a alguien con quien puedas caminar en el mismo rumbo, porque a veces es solamente atracción física o a veces puede claro. ser atracción mental o vas a compartir la vida más allá de la borrachera de hormonas y neurotransmisores del enamoramiento. Luego tienes que Mm, vivir con esa persona y a veces no la has conocido, no la has visto, tiene que haber un buen proceso de conocimiento, luego de ver cuáles son las motivaciones de vida de cada persona y a partir de ahí empezar a caminar. No deja de ser una aventura. Si las personas se conocen algo a sí mismo, pueden tener más capacidad de conocer a otros, pero si la persona no se ha preocupado nunca de darse cuenta cómo es, qué reacciones tiene, qué atavismos tiene, la convivencia se puede convertir en una lucha, en una guerra de los egos, pero yo recomiendo a la gente que busque pareja, eh, y que traten de formar familias.
Creo que es importante crear familias sanas, familias alegres. Es muy importante para el desarrollo de nuestra sociedad. Es la célula básica de la humanidad. Es muy importante, Sí, pero no deja de ser una aventura. Y antes a lo mejor también la imagen era un poco diferente porque la gente por cuestiones religiosas, sociales, económicas, no se separaba, pero no quiere decir que todas las parejas estuvieran bien. A veces por estaban muy supuesto. mal. Pero ahora, como estamos en una sociedad con una crisis, una civilización, no solamente esta, sino nuestra civilización, Sí, pues es natural sí. que las parejas también estén en crisis, ¿no? Yo tuve un Y que- primer matrimonio, estuve casado 34 años, tuve 3 hijos, ahora estoy casado otra vez y a pesar de mi edad, pues estoy muy enamorado, ¿eh? Y muy motivado en mi relación de pareja. Mi pareja tiene una visión parecida, los dos somos vegetarianos y trabajamos a veces juntos, a veces no, en aspectos que tienen que ver con una filosofía de vida. Sí, qué bueno. Carlos, tú has hablado varias veces ya del tema vegetariano. Entiendo que coordinaste un colegio internacional de nutrición vegetariana. ¿Cuál es la importancia? Y también tú transmites de alguna otra forma eh, que tenemos que tener cuidado con las drogas, con el alcohol, en general, digamos, con todos estos vicios que limitan nuestro campo de conciencia, ¿no? Y nos bajan la energía también. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque hoy se habla mucho de la alimentación, eh, pero quizás falta todavía comprender más la importancia que puede tener la alimentación, ¿no? Claro. Bueno, has mencionado estimulantes, drogas, ¿no? Yo Claro. en mis años juveniles, en Madrid, en la universidad, las drogas circulaban, estoy hablando de hace Sí. ya un rato, ¿no? Y sé que siguen circulando por todas partes. Es uno de los grandes negocios en este momento a nivel planetario Mm. y también es un gran drama lo que ocurre en torno a ese mundo de las drogas. Eh, yo llegué a fumar 2 o 3 cigarrillos de marihuana y me daba cuenta de que me producían así como una euforia, eh, pero que luego no me aportaba nada. Incluso después de eso te quedabas un poco decaído o Bajoneado. deprimido. Sí, y la verdad que no me dio por ahí. Con el alcohol me pasó lo mismo, ¿no? También circulaba bastante alcohol, sigue circulando el alcohol entre los jóvenes y era muy desagradable cuando bebías un poco. Bebí 4 o 5 veces nada más, ¿no? Pero estoy hablando de los 16 años, 15 años o así, y me di cuenta que no. He visto cómo algunos compañeros míos de la escuela, de la universidad, han arruinado sus vidas con el alcohol y con las drogas. Arruinado, algunos están ya enterrados, ¿no? Eh, Porque no es ningún juego, son estimulantes a veces poderosos, generan cambios internos, cambios en el cerebro, y si los utilizas cotidianamente te pueden destrozar la vida y la existencia. He escuchado muchas justificaciones, pero yo lo he visto con mis ojos. El tema de la alimentación, bueno, hablemos del tabaco y otras sustancias que se puedan consumir Mm. también. La Sí. alimentación es importante porque nosotros somos lo que comemos, materialmente somos lo que comemos. Pero también cuando uno come el cuerpo de un animal, está ingiriendo hormonas, neurotransmisores y una parte de la energía, podríamos hablar del alma del animal, de su propia Mm. energía. He observado en algunos lugares donde la gente, a veces por una cuestión de clima o de economía, come mucha carne. Y veo que las personas son más primarias y más violentas. Yo lo he observado. En los lugares donde tradicionalmente ha habido dietas vegetarianas o muy ricas en vegetales, ocurre en muchas zonas del oriente, que sí se come carne, pero en algunos lugares tradicionalmente no, a veces también por la influencia del hinduismo o del budismo.
La gente es más tranquila, la gente es más pacífica. Hoy en día, además, la carne ya no es lo que era hace 30 o 40 años, es un producto industrial porque los animales están drogados con estimulantes, hormonas. En algunos lugares a los niños y a las niñas, pero también a los niños le empiezan a crecer los pechos a los 10 años y no saben qué pasa, empiezan a mirar y comen mucho pollo, comen muchos huevos, están hormonados, ¿no? Con Mm, hormonas de crecimiento y así. Es una de las locuras de nuestra sociedad porque todo eso se hace por dinero. Si, si vendes carne, pues intenta por lo menos que sea lo más sana posible. Si necesitas un año para crear un pollo, es que los están creando esos pollos del mismo tamaño de los pollos de un año, los crean en 30, 35 días a base de hormonas, pero ese alimento es una bomba y más para sí, los niños en desarrollo. Son todas esas cosas. Entonces, yo difundo el vegetarianismo porque entiendo que es mucho más saludable, eh, entiendo que ayuda a la paz y a la evolución de las personas, las hace más tranquilas, más pacíficas. El yoga lo lleva recomendando miles de años, no es una cosa de ahora. Y ahora mismo estamos en una emergencia climática y la ciencia nos explica que esa cantidad de terrenos dedicados a producir sobre todo soya transgénica para mm, alimentar animales, sobre todo vacuno, el planeta no la puede resistir, no la puede. Se están inventando carnes sintéticas, carnes vegetales para intentar corregir eso, pero si seguimos así y si la humanidad siguiera creciendo, hace poco llegamos a ser 8.000 millones, el planeta va a colapsar y está colapsando ya. Hemos acabado casi con la mayor parte de los animales del mar. El mar sí, es más importante que los bosques, ¿eh? Para mantener la estabilidad climática y son muchas cosas. toda la Entonces, cada vez razón, toda la razón. son más ecologistas que han llegado ahí, no por el cuidado de los animales, el respeto a la vida, sino por una cuestión científica y, y preocupante. Ahora mismo son muchos factores y la verdad que cada vez hay más vegetarianos y hay más opciones vegetarianas. Sí, cada vez más, cada vez más. Y se puede comer muy rico, vegetariano. Sí, sí, es Sabroso. cierto. ¿Y qué le puedes decir, Carlos, como para ir cerrando, a las personas que hoy día viven con tanto miedo, con tanta incertidumbre, que qué es lo que va a pasar conmigo, qué es lo que va a pasar, etcétera, que tienen problemas económicos o simplemente miedo a toda la información que aparece de todos lados, la violencia, las guerras, etcétera? Bueno, el miedo es un estado del alma, tiene mucho que ver con el primer chakra, con el primer centro. El miedo es fundamentalmente ignorancia e incomprensión de uno mismo y también de la propia realidad. Eh, ¿Cómo podemos luchar contra la oscuridad si la asociamos metafóricamente con la ignorancia? Uno le puede disparar o la puede acuchillar, la puede golpear. La única forma, ¿no?, de acabar con la ignorancia es prender luz. Entonces, para acabar con nuestra ignorancia interior, con nuestro medio interior, tenemos que prender la luz de nuestra conciencia. Aprender a darnos cuenta primero de nosotros como una entidad individual que tiene un potencial enorme. Todavía no se ha creado en el universo conocido una máquina más sofisticada como el cuerpo humano. Entonces No, tenemos el último modelo y vemos que los niños vienen, yo me sorprendo a veces de las habilidades que ya traen los niños que han nacido en los últimos años, ¿no? Hay sí, algo ahí que es sorprendente, incluso no habilidades únicamente motrices o cognitivas, ¿no? Las cosas que los niños piensan, las cosas que los niños preguntan en una dimensión eh, que ya es trascendente, es trascendental. Yo a veces las preguntas más difíciles que recibo son de los niños. Ahora hemos estado en una convivencia de Ashram en
¿cómo se llama? En el Maule y, y había un niño Camilo de 8 años que preguntaba, se acercaba, andaba jugando, pero de vez en cuando, y preguntaba. Y las preguntas de Camilo tenían una enorme profundidad, a veces más que las de los adultos. Algunas cuestiones eran de conocimiento, ¿no? ¿Cómo se creó el universo? ¿Eh? Y, y por qué los seres humanos estamos mal o por qué los seres humanos sufrimos, ¿no? Entonces, eh, la idea es empezar un proceso de autoconocimiento, de autodesarrollo. El yoga te dice, empieza a trabajar tu cuerpo, a estirarlo, a estimularlo, empieza a trabajar tus emociones, tus sentimientos, ¿no? Si uno se queda en el miedo y el miedo se recuece y uno lo sigue retroalimentando, es posible que el miedo lo invada completamente. Y entonces entra en los estados de pánico, ¿no? Igual ocurre con la ¿cierto? tristeza y la depresión, o con las rabias y la violencia. Entonces uno se puede trabajar, se puede cultivar y además también hay información hoy en día para ir desarrollando cada vez más una comprensión más clara de la vida, de sí mismo y ponerse a caminar. O sea, no Mm. estamos... La palabra iniciación habla de estar siempre iniciándote. Siempre puedes aprender algo más. Cuanto más sé lo que no sé. Entonces, la vida ¿Cierto? se puede convertir en algo apasionante. O sea, O sea, de todas levantarse, maneras. claro, y en vez de dejarse inundar por toda la batería de malas noticias, estar uno motivado porque tiene cosas que hacer, tiene cosas que aprender, tiene cosas que compartir con los demás. La vida puede ser algo maravilloso Bajo si ese punto de uno, vista, sí, perdona, Carlos, bajo ese punto de vista, hoy se habla mucho también del propósito, por ejemplo. ¿Es necesario tener un propósito de vida? bueno, uno a lo mejor inicialmente no tanto, pero si uno se levanta por la mañana y no sabe a dónde va, ¿qué hace? Puede andar perdiendo el tiempo, Cierto. zigzagueando, ¿no? Mm. Pero si uno tiene, y es bueno, educar a nuestros hijos también a que tengan un propósito por la vida, por la existencia, inicialmente pueden ser cosas infantiles, de sus juegos, de sus amigos, de su aprendizaje. Más adelante, esos propósitos se van concretando. Pero una persona que no tiene propósito de vida puede ir por la vida como si fuera un ciego. Es muy importante. Y lo natural, porque todo se mueve en tres dimensiones básicas, es que al principio los propósitos humanos sean materiales. Eso no es malo. O sea, conseguir ordenar tu vida material. Después empiezan a aparecer los valores, empiezan a aparecer los demás. La parte material es más del ego, es más de yo. Pero cuando aparecen los valores, aparecen los demás. Entonces, ya propósitos entre nosotros, ¿no? El propósito de la familia, el propósito de la asociación con la que colaboro, el propósito social de mi país. Uno colabora en esas cosas y llegará un momento, si va desarrollando esas capacidades, que el propósito será, por evolución, antes hablabas del corazón, será todos nosotros. Puede ser difícil de entender, pero ya lo que uno haga lo hace contemplando a todos, no solamente a sí mismo, ni a su Sí. clan, ni a su tribu, ni a su grupo, ni a su estado. Es por toda la humanidad. Claro, uno no puede ayudar directamente a toda la humanidad, pero puede colaborar activamente por esa idea de unidad, de fraternidad, de amistad Sí. global. De todas Y maneras, eso, no te decía que dale. eso es más reconfortante y más estimulante que cuando uno trabaja solo para sí mismo. Sí, sin Yo, duda. mm, Sí. El servicio es fundamental, ¿no? Te hace feliz. muy feliz. Es muy Mm. curioso. Yo me di cuenta cuando empezaba a dar mis primeras clases de yoga
que nunca he cobrado por el yoga. Llevo 45 años difundiendo yoga, enseñando yoga, nunca he cobrado un céntimo por eso, un centavo. Entonces yo iba a tomar mi práctica de yoga al centro de yoga y me sentía bien. Pero yo cuando empecé a dar clases de yoga compartía la clase y estaba más pendiente de que los alumnos aprendieran, sobre todo los que estaban comenzando, y terminaba y me sentía mejor que cuando yo hacía yoga. Cuando estaba enseñando yo no estaba haciendo yoga, mostraba las posturas, daba orientaciones, entonces eh, es mejor dar que recibir. De Y el todas que más maneras, más tiene es el que más da, no es el que más pide o el que más acumula o el que más roba, el que más tiene es el que más da. eso es ley, Y es ley. claro, eso que decía antes de que el universo está unificado, tú das y la vida te va a dar cuando tú necesites, aunque no acumules, la vida te va a devolver lo que tú das. Por la ley de causa y efecto, eso es una ley planteada hace ya muchos milenios, ¿no? La ley del karma en el Oriente o de causa y efecto de los egipcios, del Kybalión. El Kybalión, claro, de todas maneras. ¿Y cómo sientes, tanto tú y yo, quizás estamos ya como en la primera línea, digamos, en este planeta, cómo sientes el proceso que se termina este cuerpo físico? Pues bueno, a mí me cuesta un poco aceptar eso Mm. porque siempre he hecho mucha actividad física, he hecho muchos deportes, he hecho alpinismo, senderismo, el yoga, ¿no? Pero bueno, van pasando los años y uno se nota que no está igual que hace 10 años, que hace 20 o así, ¿no? Y que te vas volviendo un poquito más frágil, pero la fortaleza humana es de adentro, es sobre todo el corazón. Y, y yo me siento joven. Mi maestro Marcelli a veces le preguntaba, ¿qué edad tiene usted? Y él decía, yo soy un jovencito de 80 años. Y no se estaba riendo de la gente porque yo lo observaba cómo vivía y vivía bastante contento, bastante feliz y con mucha motivación. Y yo veía personas de 20, de 30 años completamente desmotivadas y Claro, abandonadas claro. físicamente. Él hacía ejercicio con regularidad. Entonces, la edad del cuerpo a veces no es la edad del alma ni la edad de la mente. Pero bueno, yo estoy abierto, obviamente sé que esto terminará y trato de estar al día para que cuando me llamen del cosmos ha tocado, pues yo no diga, espérense que me queda esto y esto por Claro. hacer. Trato de estar al día con la gente que amo y también con la que no amo para que me pueda marchar en paz. He visto a lo largo de mis años gente que se va y se va muy angustiada, Mm. con un miedo tremendo a la muerte, y he visto gente muy tranquila, ¿no?, ante la muerte. Y he observado que era gente que había vivido y se había entregado a la vida. Cuando te entregas a la vida, estás tranquilo, estás tranquilo. Sí. Y la teoría de la reencarnación, que a mí me merece mucho valor, existe, pues te van a devolver, eh, diríamos, con unas rentas que depende de lo que tú hayas hecho, pero con un vehículo nuevo, último modelo, el último modelo. Entonces, no debe de ser tan malo ese tránsito. Yo no lo veo, no lo Sí. veo. Ajá. Bueno, Carlos Moisés García, no sé si quieres entregar las últimas palabras a todas las amigas, amigos. Bueno, en la línea de lo que hemos hablado, pues mi mensaje siempre trata de ser de optimismo. La vida es un gran don de este universo, de este planeta. Merece la pena vivir y merece la pena, la vida la construimos o la destruimos nosotros, la personal y la colectiva, hacer un esfuerzo por avanzar, por mejorar, tratar de ser un poquito mejor persona cada día, de vincularte más, de colaborar más, y la vida se puede convertir en algo realmente motivante y apasionante. Necesitamos salir un poquito de este ambiente, ¿no?, que se ha creado en estos últimos años. Ha influido mucho
la pandemia, la peste, ahora los aires de guerra que hay en el mundo. Son cosas de siempre, pero bueno, necesitamos cambiar eso. Posiblemente cuando Plutón salga de Capricornio, definitivamente, porque por las retrogradaciones, por la posición de la Tierra con respecto a los planetas, va a salir este año un ratito, será para finales del año 24. Yo creo que va a empezar con Plutón, que tiene mucho que ver con los cambios sociales en Aquarius, ya en Aquarius, vamos a empezar a vivir una energía más positiva, más abierta, más estimulante, más estimulante. Pero merece la pena intentarlo, vivir con pasión por la vida, con pasión por los demás. Además hay tantas cosas por hacer, por aprender, por disfrutar. Cierto. Me cuesta Es trabajo verdad. entender que haya gente que no quiera vivir, como muchos jóvenes, ¿no? Pero creo que es una consecuencia también, además del proceso individual, de nuestra sociedad moderna, que tenemos que cambiar, que tenemos que cambiar. Muchas gracias. Ya saben, queridas amigas, amigos, lo que dice Carlos, hay que vivir. La vida es maravillosa, hay mucho que hacer, mucho disfrutar, tenemos que desarrollar conciencia, tenemos que hacer un aporte a la humanidad que se necesita en estos tiempos, tal como dice Carlos, también en términos astrológicos. Estamos viviendo momentos muy, muy importantes. Muchas gracias, querido Carlos. Felicitaciones por todo lo que haces, por tu inspiración. Y muchas gracias también, amigas, amigos, por estar siempre presente y les deseamos mucho éxito. Un abrazo grande, Carlos. Un abrazo, muchas gracias para ti, para tus oyentes. Ánimo, mucho ánimo. Vamos, Eso. vamos. Este mundo puede mejorar. Muchas Hasta gracias. siempre. Chao, chao.